nos quedamos en este ejercicio, les encomendé si se echaban el éxito, ¿no? De aventarse la simulación y les enseñé un poquito el diagrama de flujo. No sé si lo intentaron, pues, evidentemente creo que Germán no, pero no sé si Karime, Aratza intentaron. Si no, no pasa nada. Estamos aquí para aprender y tendríamos que hacer la simulación, ¿no? Entonces, afortunadamente, nos tienen el proceso aquí, nos tienen todas las corrientes de entrada y de salida y yo puedo programarlas en DWSIM. Entonces voy a abrir una ventanita de DWSIM. No más que sí, Germán, se perdió cómo declarar reacciones de tipo de conversión, ¿no? No sé si ya las vieron con el maestro Mora, el doctor Mora, pero si ya las vieron, pues entonces no hay problema. Entonces vamos a empezar a abrir DWSIM. Ya saben, ¿no? Declaramos, doble clic. Declaramos los compuestos, benzín. Tenemos un reactorcito de conversión. Este es uno de los primeros procesos que vamos a ver con procesos completos, con reacción, con reciclo. Tenemos benzín, propileno o propilene. Aquí lo tenemos. Y el último sería, ¿cómo se llama esto? Tumín. Entonces es una simple reacción química de síntesis de cumeno, un compuesto aromático utilizado en la industria petrolera, como solvente orgánico, ¿no? La aplicación es nada más para entender el proceso. Es otro ejercicio más para entender los reciclos, ¿no? ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar Penn Robinson. Ya saben que es de mis favoritos. Nunca falla Penn Robinson. Y vamos a usar unidades custom. Custom y vamos a poner temperatura en grados Fahrenheit. Vamos a poner la presión en CIA. ¿Por qué estoy escogiendo estas unidades? Bueno, les había explicado que generalmente ponemos unidades custom para poner las unidades que nos da el texto, ¿no? Entonces, el flujo de masa, como podrán ver aquí en la diapositiva, nos dice que es 40 libras mol por hora. Entonces, vamos a declarar el flujo de masa como 40, ¿no? Digo, las unidades libras masa, libras mol. Perdón, es flujo molar. Es acá. Flujo molar, libras mol por hora. ¿Ok? Y con eso terminamos. Entonces vamos a hacer nuestro pequeño diagrama de flujo. Como notarán, en nuestro diagrama de flujo tenemos una corriente de reciclo salida del separador flash. Acuérdense que el separador flash es un separador gas líquido. Así lo podemos modular, perdón, simular en el módulo en DWSIM. Entonces, la alimentación sería también la alimentación al reactor, una entrada, una del reciclo y una de la alimentación que la voy a declarar que son las propiedades que están ahí abajito, ¿no? Son estas. Estas son de feed. Y el reciclo, pues yo no sé qué características tiene, porque se tiene que modular, perdón, simular esto en el módulo y ya entra acá. Entonces yo tengo que poner un mixer, forzosamente, para hacer una corriente que sea la mezcla del reciclo y la mezcla de la alimentación. Voy a WSIM, permítame. Ahí está. Entonces voy a poner un mixer y ya después del mixer yo voy a poner un... Déjenme mover mi monitor porque digamos que tengo dos monitores y a veces no veo bien. Y después ya ponemos un reactor, ¿no? El reactor va a ser de conversión. ¿Por qué vamos a utilizar un reactor de conversión? Primero va a ser el único que vamos a ver en este curso porque ustedes no tienen la competencia para ver otro tipo de reactores, no tiene caso. Y para la aplicación que vamos a usar, que sería ya con ciclos de refrigeración, ciclos de Carnot y todo eso, pues generalmente el calor que podamos generar sería la combustión de biomasa o la combustión de algún combustible como gas natural y compararnos, ¿no? La energía producida de ese con la energía producida por una energía renovable. Entonces, esos son reactores de conversión. No tiene caso analizar en este curso otro tipo de reactores.
Entonces vamos a poner el reactor y después de la salida del reactor es muy importante que la analicemos. Yo les había comentado que DWSIM tiene un problemita y es que el reactor de conversión, voy a poner acá la otra corriente, esta es la corriente que va a ser feed y esta es la corriente de reciclo. Entonces yo le voy a poner este feed. Les había dicho que DWSIM tiene un problema y es que el reactor de conversión eh, no tiene que tener forzosamente dos salidas y eso no sé por qué lo diseñó así el ingeniero Daniel, ¿no? Que es el creador de este software. Pero en fin, puede tener una salida nada más. Entonces vamos a tener acá las dos salidas, porque les había dicho que el modelo del reactor de conversión es un reactor y aparte un separador flash. Me va a separar los líquidos y sólidos y acá los vapores. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No tengo idea. Entonces, si quisiéramos nosotros hacer lo correcto y hacer solamente una corriente, yo tendría que poner otro mixer aquí. No lo voy a poner porque no debería salir a las condiciones que estamos manejando algo materia en este lado. Entonces todo va a ser vapor. Y el proceso lo voy a seguir a partir del vapor. Entonces voy a poner un intercambiador. El diagrama de flujo nos dice que es un enfriador. Entonces vamos a poner un enfriador muy sencillo. De un grado de libertad, ¿no? Acuérdense, grados de libertad sería el equivalente a nombrar que nada más tengo que declararle una sola variable. La variable que le voy a declarar pues sería la temperatura de salida, que lo marca el diagrama de flujo que es 130 grados centígrados. Ahorita todavía no voy a meter los datos, simplemente estoy dibujando mi diagrama y lo voy a dibujar hasta la corriente de reciclo, porque recuerden, lo último que tienen que hacer es conectar el reciclo. Primero obtengan resultados y luego conecten el reciclo, porque si no, les va a dar error y nunca van a poder resolver este asunto. De modo que después de esta corriente vamos a poner un separador flash. ¿Dónde están los separadores? Acá están. Este es un separador flash, el gas liquid separator. Y la alimentación sería esta, ¿no? Y la salida, pues tendremos el producto líquido y este, este producto es el que se va en reciclo. Chequen acá en nuestro diagrama de flujo. Ese es el que se va en reciclo. Entonces, lo que voy a hacer es rotarlo, nomás porque me gusta que se vea bien. Me equivoqué. Ahí está. Y lo voy a mandar para allá. Entonces, en algún punto del proceso yo tengo que poner aquí un operador lógico de recycle, ¿no? Pero todavía no lo voy a hacer. Primero vamos a meter los datos, ahora sí. Entonces, vamos a meter primero los grados de libertad que tenemos de la alimentación, que son es temperatura y presión. Entonces, ya afortunadamente las especificaciones del flash ya las tengo. Voy a poner 220 flash y 36. Sí, ok. Y tenemos que poner relación de fracción molar. Aquí el truco es de que no me dice fracción molar el ejercicio, chéquenlo. No me dice que entran 40 libras mol. Libras mol son como moles, ¿no? Es cantidad de sustancia. Solamente que es la cantidad de sustancia del sistema inglés. Libras mol, así se les conoce, ¿no? De hecho, la cantidad de sustancia, el mol que nosotros usamos aquí, es gramo mol. Pero por convención le hemos terminado diciendo pues simplemente mol, ¿no? Y luego está los kilogramo mol, que se les conoce como kilomoles. Estos son simplemente en función de la libra masa, ¿no? Si quisiéramos convertir de libras mol a libra masa, pues está el factor inglés. Nos da que es 40-40. Entonces el flujo de molar total serían 80 libras mol.
y cada uno o la fracción molar de cada componente es idéntica, es 0.5. Por eso nos da ese dato. Entonces, yo no tengo cumin o cumeno porque es producto. Entonces, nada más tengo 0.5 de este y 0.5 de este. Entonces, ponemos aceptar cambios porque también tengan ese detalle, ¿no? A DWSIM le encanta jugar con nuestra cordura mental y cambia las fracciones molares a su placer, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. De vez en cuando vengan a checar esto. No tengo idea de por qué DWSIM hace eso. Como les digo, yo estoy acostumbrado a manejar otro software. Pero déjenme decirles, DWSIM me ha impresionado porque puede hacer muchísimas cosas que normalmente haría un simulador comercial como Aspen Plus o HYSYS o Gencat. Entonces, yo estoy sorprendido de la cantidad de cosas. Nunca lo había intentado probar porque siempre estaba anclado a Aspen Plus. Y este hecho, he hecho simulaciones de columnas de destilación en Aspen Plus y desde ahí siempre he trabajado esa área, pero aquí se pueden hacer muy bien. Y hay mucho artículo científico de cómo, por ejemplo, un ciclo de refrigeración en Aspen Plus se simula en DWSIM y la diferencia en datos es cerca del 2 al 3% en los números de resultados, ¿no? Entonces, es válido DWSIM. Y es una alternativa, pues, gratis, ¿no? Excelente. Entonces, ya puse mis datos. Miren, ya me cambió la temperatura. Le dije que 220 y me hace lo que quiera. Vamos a ver si me cambió. No, eso están bien. Y 36, sí, ok, perfecto. Esta no la voy a declarar. Todavía no la voy a declarar. Porque esta se va a unir con esta, ¿no? Y al final van a cambiar los datos. Entonces, sí, ahí está bien. El mixer es simplemente una mezclolanza de resultados. Aquí nada más tengo que aclarar para asuntos que no hay humano. Y como yo no tengo los datos de esto, los voy a dejar en 0.5 para que no me dé un error más grave a la hora de hacer la simulación. Y ya me voy al reactor, ¿no? Para los que estuvieron en la clase pasada, que pues fue este, Miranda, Aratza y Jaime, nombramos reactores, ¿no? Entonces nos vamos a settings. Aquí settings se me abre en otro monitor, ¿verdad? Discúlpenme. Nos vamos a las reacciones, ¿no? Que pues tengo entendido que ustedes ya están manejando este tipo de reacciones allá en su otro curso, pero está muy bien, ¿no? Entonces, esta reacción es muy sencilla. Tenemos benceno, propileno y cumeno. La base de nuestra reacción, le voy a poner reacción 1, cumeno. Y la base es el propileno, de acuerdo a nuestro texto, en nuestro diagrama de flujo. Porque nos dice que debemos de tener el 90% de conversión de propileno. Perdón, la base es propileno. Entonces, el cumeno es producto. Es lo que va a salir del reactor. Entonces, vamos a hacer aquí que la base es propileno. La conversión es 90%. La fase es vapor. Todo entra como vapor. Y vamos a poner los coeficientes estequiométricos. Los reactivos, los que están del lado izquierdo de nuestra reacción química, serían -1, propileno -1 y positivo los que son productos, ¿no? Entonces ya declaramos nuestra reacción. ¿Listo? Cerramos. Y tenemos que declarar un grado de libertad. Un grado de libertad. Ya tenemos podemos decir que es adiabático o isotérmico. Y resolvemos, ¿no? Ah, me faltó agregar aquí una corriente de energía. Ahí está, perdón. Perfecto. Podemos decir que sea adiabático o isotérmico. Realmente la especificación es adiabático, ¿verdad? Vemos en el texto que dice Q igual a 0. Entonces es adiabático nuestro reactor. Vamos a
A ver nuevamente. Entonces estamos viendo la simulación, vamos hasta aquí. Y hay que hacer el grado de libertad de aquí del enfriador. Ah, José Durán quiere entrar. Adelante, José Durán. ¿Qué tal, José? Adelante. Está en clase. Y estábamos aquí en el enfriador, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora en el enfriador será primero agregar esta corriente de energía y después decir que la temperatura de salida del enfriador es 130 grados Fahrenheit. ¿Ok? Después de esto ya terminamos. El enfriador nada más necesita un grado de libertad y ya se lo di. ¿Ok? Es todo lo que necesito. Después vamos a, aquí ya tenemos la corriente de salida. Vemos que se conserva los 130 grados Fahrenheit. Y nos vamos a nuestro separador flash. De hecho, a estas alturas del proceso ya debe de tener solución. El flash ya debe de tener solución y vamos a ver las corrientes de salida. Tenemos una corriente rica en cumeno, que sería nuestro producto, 95% cumeno. Y tenemos una corriente líquida, estoy dando clic al zoom. Y tenemos una corriente rica en propileno. Ese propileno lo que yo quiero hacer es regresarlo, porque es un reactivo, regresarlo a la alimentación y que siga reaccionando, ¿no? A tal grado de que yo pues optimice mi proceso para que no exista merma que cueste, ¿no? Propileno al final de cuentas en una industria de transformación química pues es un reactivo costoso. Entonces ya tenemos resultados. Ahora sí ya puedo agregar el operador lógico que sería nuestra corriente, digo, nuestro operador de reciclo. Entonces la entrada del reciclo sería MSTR01, o perdón, 7. Les digo que ya me faltan lentes. Operador 7. Y la corriente de salida es MSTR01. Y aquí es cuando resolvemos y se traba un ratito. Vamos a ver si converge esto. Converge se llama cuando llega una solución, ¿no? Y también otra cosa que les tengo que decir es de que a veces hace lo que quiere de WSIM, a veces tenemos que cerrarlo y abrirlo, etcétera, ¿no? Pero parece que sí hubo una convergencia y ya está listo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está nuestra corriente de salida. Perfecto. Es nuestra corriente de salida. Fíjense cómo cambió, ¿no? Nuestro rendimiento bajó. Obtenemos ahora menos producto. De 95 que teníamos, pero a la hora de agregar el reciclo bajó nuestro rendimiento. ¿Por qué bajó? Bueno, porque ahora tenemos más flujo molar, ¿no? Entonces la proporción bajaron, pero ya estoy optimizando más lo que llega de regreso de propileno, las corrientes de masa, que son las libras mol, en realidad son poquitas las que se reciclan. Y nada más hay que verificar si nuestra alimentación no cambió o no, porque ya saben que hace lo que quiere la alimentación y no, está bien. Entonces, quedó el proceso. ¿Cómo les quedó a ustedes? Cuéntenme. ¿Lo pudieron hacer? Me gustaría que lo intenten. La verdad es que usar un simulador de este tipo de procesos industriales, ustedes deben de darle el clic a las cosas. Si no lo hacen, no lo vamos a aprender. Entonces, sí necesito que estén practicando junto conmigo. Y si les da los resultados que a mí me dan, aquí es el momento de decírmelo. Si me dio eso, profe, y si no les dan, también. ¿Sabe qué, profe? No me dio nada, ¿no? O me está en rojo. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué pasó? ¿Pudieron, no pudieron? ¿O apenas lo están terminando? Yo estoy hablando aquí como en un podcast. Ok, a usted todavía le sale todo rojo. ¿Querrá compartir pantalla? Claro.
Ahí la ven. Muy bien, estoy viendo su simulación. ¿Podría, por favor, poner la Material Stream 2? La feed que yo tengo. Ajá, esa mera. Ok, muy bien. Fíjese que eh, tiene flujo molar de cero. Póngale en cantidades de compuestos, compound amounts, arriba, la segunda, arribita, ándale esa. Ok, sí tiene. Tiene fracción mol de eso. Ok, entonces póngalo otra vez en Stream Conditions. Y en libras mol por hora, póngale 80. Ajá, del Enter. Ok. Y puede, mm, no la deja ni siquiera resolver. Que no lo deja resolver. Déjame ver qué está mal. Aparentemente tiene el diagrama como yo lo tengo. Aparentemente, ¿verdad? Pero evidentemente no está como yo lo tengo. Y le voy a decir el tip que le digo a todos. ¿Qué le parece si lo guarda y lo cierra y lo vuelve a abrir? Sí. Y ahorita me vuelve a compartir pantalla, por favor. Es que a veces se traba y no quiere resolverse. Ahora sí, ¿quién me preguntó? Aquí les estoy compartiendo lo que yo tengo. No sé si lo alcance a ver. Se las leo entonces. Fracción, fracción molar del benceno 0.047. Nomás le voy a dar dos dígitos. Propileno 0.048 y cumeno 0.93. De salida. Esa es la salida. ¿Quiere la entrada o quiere otra corriente? Ujú. Le voy a poner. Sí pueden tener diferencia en decimales, ¿eh? Sí puede haber una diferencia en decimales. Probablemente la versión que ustedes tengan o la que yo tenga, la sea más nueva o más vieja, no sé. O las propiedades, a veces no escogemos bien. O las unidades también, no las escogemos bien. Entonces, son varias cosas, pero si tienen la relación, si tienen aquí mole fraction, ¿sí? Acá también declararon mole fraction, esta. Ok, entonces sí va a ser algún detallito de cuestiones sencillas, pero sí les da cercanas estas. ¿Cuánto les da en la corriente de productos a la salida? Molar flow, 40. Son 2 libras, son 2 moles más de diferencia entre usted y yo. Y acá la de reciclo, la que entra en el reciclo, ¿cuánto tiene? O la salida del separador de vapor, pues. 2.31. ¿Y ustedes? 2.2. Valores similares. Ajá, entonces va a ser un error de tecla. Ujú, ok, no de nada. Ahora, su otra compañera puede volver a compartir, a ver qué pasó. Me quedé con el pendiente. A ver, póngalo, por favor. Aquí el chiste es ver en dónde podemos apoyarnos, ¿no? No pasa nada. Yo prefiero que se vayan aprendiendo muy bien el hecho de que ustedes puedan declarar y el análisis lógico. Ok, bien. Nuevamente, ok. El problema si está sería en el reactor. A ver, ponga el reactor, el que dice RC01. Ándele. Ajá. ¿Declaró la reacción? Es-
Cuando yo declaré el propileno, el benceno y el cumeno, y les puse numeritos, ¿sí la declaró? Ok. Es que estoy viendo que el error que le da allá abajito es en la corriente de entrada, en la MSTR02. O sea, el problema es esa corriente de entrada. Ajá. Bórrela y vuélvela a declarar, por favor. Y en lo que hace eso, también borre la operación lógica del reciclo, por favor. El verde, la bolita verde. Ajá, esa. Bórrela. Sí. Ok, entonces ahora esa sería nuestra nueva alimentación. Y, ajá. En la presión, no, nunca declaramos presiones. Bueno, perdón, en la alimentación sí. 36 P6. Sí, en esa. En esa es 36 P6. Ok, entonces es, ajá, 0.5, 0 y 0.5. Bien. Ese es el error. Ese es el error que le sale a usted. Y no tiene que ver con el proceso, ¿eh? La verdad es como que se corrompió el archivo. Ajá, sí. A mí me pasó una vez y tuve que hacerlo otra vez. Ujú. Porque es esa leyenda que dice Object Reference not set to an instance of an object es como que se corrompe la simulación. Y no he encontrado, no he encontrado, porque me pasó como en una o dos ocasiones cuando estaba preparando el curso y no he encontrado, no encontré, pues lo vuelvo a hacer y ya me da. Es evidentemente es un bug del, del software, ¿no? Le voy a tener que cargar que si puede, lo vuelvo a hacer todo. Ok, Germán, José, ¿cómo van ustedes? ¿Sí pudo obtener los resultados? ¿Compró una Mac o qué onda? Ah, la M1, la de M1. Ya también compré una, fíjese. Sí, tenemos el mismo problema. Acabo de comprar una M1 y la Air, sí, está bien bonita. Es que tenía una Pro antes y la vendí, era una de 15 pulgadas. La vendí y compré esta Air. Y no, pues mil veces más rápida, ¿no? Millones de veces. Ajá, es por el tipo de instrucciones no están todavía y probablemente no pronto estén para el chip M1. Ni hablar, ni hablar. Pues ahí les sugiero que encontremos otra estrategia, ¿no? Porque sí, el examen va a ser en DWC. A lo mejor que se junten en equipo ustedes o no sé, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se sienten? Sí, pues puede ser en parejas el examen. Yo no tengo ningún inconveniente. El examen, como les digo, va a ser extenso. Va a ser de horas y horas estar sentado. No en el mismo segundo, ¿no? Gente pudiente. Fíjese que estaba en descuento, por eso la compré. Si no, no pudiera haberla comprado. Entonces, sí, sí, ¿verdad? Así la agarras a un muy buen precio, a mí se me hace. Y sí lo vale, a mi punto de vista, ¿no? A mí que me gustan estas cosas. En fin, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten listos para hacer otro? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Vamos a empezar a meter las operaciones de absorbedor. Entonces, ahora tenemos un proceso de absorción que básicamente simula un proceso de refrigeración por absorción, ¿no?
Pero nada más va a ser una parte, tampoco vamos a simular todo el asunto. Déjame que te lo profundo. Entonces, este proceso es de bromuro de litio y agua. Hasta este momento nada más habíamos estudiado procesos de amoníaco-agua. Entonces ahora vamos a manejar uno de bromuro de litio-agua. Y este proceso cuenta con una corriente superior rica en bromuro de litio y la corriente inferior contiene agua pura. Entonces acuérdense, el absorbedor es como un pequeño proceso en donde entra una corriente superior y luego sale una corriente inferior, pero a la vez tiene otra entrada, ¿no? Entonces ahorita les voy a poner el diagrama de flujo que les dibujé en una de las clases donde vimos los absorbedores para recordar un poquito, porque tenemos que simular esa operación en un proceso de refrigeración. Entonces la corriente superior entra con una fracción mol de 0.77 de agua a 72 grados centígrados. Este es pues fracción mol, ¿no? Y 3800 pascales a una tasa de 32 moles por segundo, mientras que el inferior entra a la misma presión, 3800 pascales, con una fracción de vapor de 0.81. Entonces aquí nos da la fracción de vapor. Mucho cuidado con este dato, ¿no? A una razón de 6 moles por segundo. Entonces nos dice que si el observador tiene una capacidad de remover 360 kilowatts, ¿cuál es la temperatura de salida del equipo? Entonces, déjenme buscar la presentación rápido. A ver, ¿dónde está el dato? Yo tengo que ponérselas. Mm, Acá está. Entonces, recordarán esta gráfica, ¿no? Que les dije. Entonces, este es el absorbedor que tenemos que simular. Entonces, el dato... Ay, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahí está. El dato que estamos... Este es el absorbedor que tenemos que simular. Claro, este es un sistema de amoníaco agua, no pasa nada, es el mismo diagrama de flujo de todos modos, es el mismo equipo, es el mismo fenómeno de absorción, solamente que con cantidades, moléculas diferentes, ¿no? Y cantidades y presiones y todo eso. Entonces, nosotros nada más vamos a simular la pura etapa de absorción, que sería la entrada y la salida. La entrada de la solución débil y la salida de la solución fuerte. Nada más esto. ¿Cómo vamos a simular esta operación? Sí es interesante que piensen antes de meternos a DWSIM, porque a la hora de que nosotros metamos o simulemos este tipo de proceso, tenemos que tener en consideración que en la absorción va a haber un intercambio de calor. ¿Y qué modelo voy a usar para poner un absorbedor? Porque ese modelo eh, tiene que tener las consideraciones adecuadas. No hay como tal un modelo en DWSIM que maneje pues, proceso de absorción, ¿no? No hay semejante cosa. Lo que sí podemos hacer, y a mí se me ocurre antes de escribir las cosas, es simular un proceso de separación líquido-gas, y a la salida poner un proceso de intercambio de calor, un, un cooler o un heater dependiendo del proceso. Entonces, en este caso, dice el texto que tenemos la capacidad de remover 360 kilowatts. Entonces, remover sería quitar calor, ¿no? Sería enfriar. Entonces, yo pondría una separación por, por un flash, gas líquido, que es lo que voy a hacer aquí prácticamente. O podría también usar un simple mezclador. Porque entra una corriente, entra otra corriente y sale una sola corriente. Entonces, la ventaja es de que de las dos formas yo tengo que adecuar muy bien los datos que le voy a meter al modelo. El modelo pues es el dibujito que está en el DWSIM, ¿no? Pero si voy a hacer, permítame,
el absorbedor capaz de... Aquí se me quedó trabado esta, no sé por qué, pero bueno, capaz de modelar este tipo de proceso, yo creo que es simplemente un mixer y un intercambio de calor, porque es lo que estamos haciendo. Revísenlo bien. ¿Cómo podríamos simular eso? Pues es básicamente la mezcla de dos corrientes, una de entrada, otra de entrada y una de salida. Hay un intercambio de calor, ya conocemos cuánto calor se intercambia, entonces simplemente mezclas, remueves calor y listo. ¿Lo hacemos? ¿Se lo avientan? Yo no lo voy a guardar esto. Entonces, déjenme abro uno nuevo para ponerlo ya. Ok. Entonces estamos aquí y pues vamos a crear una nueva simulación. Ahí cuando quieras, computadora. Entonces, vamos a Next y los componentes para este caso, ¿sí lo ven? Sí, ¿verdad? Los componentes para este caso son bromuro de litio y agua, ¿no? Van a poner LibR, lithium bromide y water. Entonces tenemos water, ¿no? Después nos vamos a las propiedades. Sería Penn Robinson. Ah, no, no es Penn Robinson. Penn Robinson no. Aquí quítate. ¿Cómo lo quitaba? Aquí. No. Bueno, voy a poner. Es que no es Penn Robinson, es este, Full Prop. Porque tenemos una mezcla electrolítica. El bromuro de litio en disolución logra hacer iones. Entonces Penn Robinson no puede calcular las interacciones de iones. Por lo tanto, yo ya no lo puedo usar por esas interacciones que existen entre los iones, ¿verdad? Se disocia pues el bromo de litio en agua y se vuelve litio iónico y bromio iónico. Entonces, es este, pero bueno, ahorita lo quito. Y vamos al sistema de unidades. Vamos a poner aquí las unidades. Nomás déjenme recordar cuál es cuáles son las unidades que teníamos. Nos dan las unidades que es grado centígrado. Flujo molar sería 32. 32. Sería mol por segundo. Fracción mol, presión pascales. Presión pascales. Y energía, pues ya está en kilowatt, ¿no? Entonces vamos a poner finish. Ahora sí, ya que estoy adentro, voy y quito Penn Robinson. Acá lo quito. Pues ya nada más me queda Cool Pro. Nuevamente, yo tengo que simular. Ahí esto no. ¿Dónde está? Yo tengo que simular esto. Ay, no estaba proyectando, disculpen. Yo tengo que simular esto. Entonces, entra una corriente así y nos dicen las características de esta corriente. Entra la corriente superior, nos dicen las características de la corriente superior y sale una corriente. Es un simple mezclador, ¿no? Entonces vamos a analizar ese mezclador. Vamos a poner mixer.
corrientes. Entonces, cada corriente va a ser una corriente que nos dice el texto que es superior, otra corriente que nos dice el texto que es inferior. Dice una corriente superior rica en bromuro de litio y la inferior contiene agua pura. Entonces la corriente de abajo es pura agua y la de arriba tiene bromuro de litio, ¿no? La corriente superior entra con una fracción mol de 0.77 de agua. Y entonces el restante, obviamente, pues va a ser de bromuro de litio, ¿ok? Es la corriente superior de arriba. Entonces voy a agarrar esta, me voy a ir acá y dice 0.23, 0.77. Aceptar cambios. Y luego nos dice el texto que la corriente superior entra a una fracción tal a 72 grados centígrados y 3800 pascales a una tasa de 32 mol por segundo. Yo ya tengo todos los datos. Sí, ahí está bien. Y luego nos dice que la corriente inferior entra a la misma presión con una fracción de 0. Fracción de vapor. ¿Ok? Es agua pura. Entonces, borro esto. Agua pura entra a la misma, me vuelvo a leer, entra a la misma presión, pero no nos dan temperatura, ¿no? Los 2 grados de libertad, fíjense, que voy a poner aquí el texto. Entonces nos dice aquí que la corriente inferior entra a la misma presión, es 3800 pascales, pero nos da una fracción de vapor de 0.81. ¿Qué quiere decir eso? Pues estos son nuestros 2 grados de libertad, ¿no? Presión y fracción de vapor. Y obviamente pues la corriente. Entonces voy a poner acá. Cambio aquí. Presión y fracción de vapor. 3800. Y la fracción de vapor es 0.81. Haces lo que quieres tú. Ya me cambió ahora los moles. No, no los había puesto. 6 moles por segundo. Ahí está. Ya no me lo cambió. No. Muy bien, entonces el absorbedor mezclaría la corriente rica en bromuro de litio y la corriente de agua para tener esta corriente. Sin embargo, el absorbedor también remueve calor a una tasa de 360 kilowatts. Entonces, ¿eso cómo lo voy a simular? Yo al mixer no le puedo poner una corriente de energía, pero lo que sí puedo hacer es a esta corriente remover la energía. ¿Cómo se la voy a remover? Pues poniendo un intercambiador de calor. Pongo un cooler, le pongo corriente interna, digo, de alimentación, corriente de salida, pues sería, ahí le pongan los amarillos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hay una remoción de calor de 360. Ok, entonces tenemos un problema aquí. Evidentemente no nos da, no nos cuadra, y es por el método de solución. No era coolprop. ¿Cuál era entonces? Para... También podemos usar un IPAC.
No, quedó peor con mi FAC. Entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, pues podemos, en teoría podemos usar NRTL. Uf, quedó peor. Déjame abro el archivo a ver cuál usé. Se me hace muy extraño que no jalara con Pulpo. Sí, sí usé Coolprop. Sí usé Coolprop. Ok. Aquí ya me dio el error que le da a todos. Ya se me trabó esto. Permítanme. Coolprop. Si es que usé este de mezclas incompresibles. Coolprop debe ser capaz de resolver al menos que lo haya puesto mal aquí. A ver, déjame revisar entonces que haya tenido un error de dedo. Ujú. Oh, me movió esta cosa. ¿Cómo no? ¿De acá cuánto declaré? 32. 32, 72 grados. Sí, está todo bien. Qué extraño. Son esas cosas que no te puedes responder. Sí, es que está bien el grado de libertad. Está bien declarada la corriente. Está bien declarada la corriente. Pero por alguna extraña razón no nos está cuadrando. ¿Alguien le dio? ¿Ustedes? Van a decir, si usted no le dio maestro, pues a mí menos, ¿no? Es que aquí está el problema, ¿eh? El problema está en cómo simulé, cómo se simuló la mezcla. La mezcla. No, no pasa. El problema es esta corriente. Esta corriente está mal. Esta corriente está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Ok, va de nuevo. Cuando tengan un error así, generalmente le podemos poner aquí y nos dice en dónde se equivocó el asunto. Yo no me llamo Daniel, pero pues aquí me dicen que me llamo Daniel, ¿no? Cuando el punto está extraño. ¿Por qué? ¿Por qué no, no da? Sí declaré bien el flujo de masa. Pues sí, sí están 6 moles. 6 moles de flujo de masa. Sí está muy extraño llenarnos de este proceso. Muy, muy extraño. O sea, aquí yo tengo el proceso ya resuelto, ¿no? Pero tengo los mismos valores. No me explico la diferencia entre uno y otro.
O sea, aquí está la fracción de vapor. Esto es lo mismo. Tengo la mezcla y si se fijan la corriente de la mezcla después tiene una temperatura diferente, más lógica comparada con la otra. Porque en la otra yo tenía totalmente inciertos algunos valores, ¿no? Entonces aquí tengo los mismos los valores de composición, la salida de la corriente de energía, 360, y acá los 54. Y el resultado es 54. El resultado nos marca el libro de 54 punto y algo, 54.5 creo. Entonces es correcto, ¿no? Lo que yo no entiendo es que a veces, pues DWC se la loca la carreta y no puedes, no es muy reproducible el resultado comparado con otros simuladores, ¿no? Sobre todo porque pues no te deja ver, o sea, no te dice qué. Aquí me dice, mi composición 0.97. Entonces aquí me dice que la composición está mal. Ok, ¿cuál es el problema, no? Entonces, la mezcla de 72 comparado con 28 grados centígrados me dice que da una corriente de 32 grados centígrados, lo cual es totalmente incierto, no puede ocurrir tal cosa. Y pues a la hora de quererle quitar energía, lo que provoca es una interacción muy extraña, ¿no? Queda como menos cero, pero no es cierto esto. Alguien le dio el error que yo tuve, perdón, o alguien le dio el resultado. Nadie. Usted no, Germán. No, pues. ¿Sabe que ahí en los celulares hay DW SIM también? Nomás que es de paga, ¿no? Vale como 300 pesos, algo así. Entonces tendrá que pagar por esa aplicación. No les dio. No, le digo, vamos a volverlo a hacer. Porque no nos queda de otra que volverlo a hacer. Sobre todo porque es un proceso de absorción sumamente sencillo y no tiene sentido que hagamos de. Vamos a borrarlo y vamos a volver a hacer otra simulación de cero. Lo hacemos rápido, ¿no? Ya tenemos los datos. Tenemos los datos. Déjenme pongo. ¿Desde cuándo no estoy transmitiendo? No sé. Ah, no, sí estoy transmitiendo. Entonces tenemos bromuro de litio y agua. Entonces el que debemos usar es este, porque tenemos mezclas electrolíticas. Temperatura, vamos a ir aquí, centígrados, la presión en pascales, el flujo molar en mol por segundo. Y creo que es todo lo que tenemos que declarar, ¿no? Sí. Entonces voy a tomar otra vez mi simulador, corriente de materia. Vamos a poner un mezclador. Corriente de salida en el mezclador y un intercambiador de calor, que es un simple cooler. Ok, ya ya está. Este es nuestro absorbedor. Y expresión fracción de vapor.
la presión son 3800 pascales y la presión de vapor es 0.81. Acá la fracción es 0 y aquí es 0 y es 1. Entonces aquí me dice que la temperatura de la corriente superior 72 es 1800. Y luego tenemos las posiciones 0.23 y 0.77, ¿no? Y sí, sí, es correcto. Muy bien, entonces ya tenemos las dos flujos molares. Aquí este entra como en 32 y este entra con 6, 0.81. Otra vez me volví a hacer esto, 0.3, 0.77. Ok, entonces heat removal 3600. Oh, 360. Y ya volvió a dar el mismo error, ¿no? Ah, no, sí, volvió a dar el mismo error. Full fraction. Convert the value between some inclusive. A ver. Sí, el problema es ese. Esta corriente. ¿Por qué esta corriente no converge? ¿Por qué no converge la corriente? No, no tiene ningún sentido que no converjan. Es que aquí está mal este valor de temperatura. No puede ser 99 grados centígrados la presión. ¿Cómo no va? 181.6. Este es 32. ¿Cómo no va? Me rindo. Hace lo que quiere DW Sim. Bueno, lo que debe dar es esto, ¿no? Entonces aquí tenemos la corriente, 2072. Tenemos el flujo molar de 32 moles. Aquí tengo otras unidades nomás. Compuestos. Ups. Tenemos el bromo y litio y el agua. Y acá, este es el otro, ¿no? Y acá tenemos el otro también, que es pura agua. Entonces fíjense, aquí esta agua a esta presión y a esta fracción de vapor es 28 grados centígrados. Entonces, la mezcla de los dos, que es 72 grados centígrados y 28 grados centígrados, debe de dar 66 grados centígrados. Entonces, cuando uno remueve el calor, se condensa todo a 0 grados centígrados y tenemos una temperatura menor. Eso es lo que debería pasar en el absorbedor. Me voy a llevar de tarea el por qué no me está dando el ejercicio actual. No sé en realidad por qué no me está dando, pero pues simplemente yo le pongo sol y ya, ¿no? O sea, yo hice este programa, no crean que lo descargué, yo lo estoy haciendo de un libro.
Entonces no tiene sentido que no dé. Una vez sí y otro no, ¿no? Sí, Miranda, fíjese que yo escogí la de, acá está, para el que tiene solución es Cool Prop, ¿no? Es Cool Prop, es este que está aquí. Entonces, pues debe de dar. Es un misterio. Me voy a llevar a tarea porque no me está dando este ejercicio. Y creo que lo que nos queda de ahora, alcanzamos a hacer un último de cero, ya sin el estrés de este. Este es un generador, este está algo extenso. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ok, permítanme. Entonces tenemos el último ejercicio de hoy. Va a ser un generador. Y seguimos teniendo un proceso de refrigeración por absorción de litio, bromuro de litio. Perdón, bromuro de litio, agua. Y este cuenta con un sistema de generación de vapor a 0.37 bares, donde la corriente de salida de la bomba tiene una temperatura de 104 grados centígrados, una composición molar de 0.81 molar, ¿no? De agua, fracción molar, y lo restante de bromuro de litio a punto de burbuja a una razón de 38.2 moles. Entonces, ¿qué sección del proceso de refrigeración por absorción estamos tocando? Estamos tocando ya no el absorbedor, ¿no? Ahora estamos tocando el generador. Vamos a simular el generador, la bomba y creo que también la válvula. Vamos a ver qué más vamos a simular. Entonces tenemos todo eso. Al entrar al generador se suministra un calentamiento de 293 kilowatts. En el generador se tiene que calentar. Entonces se calienta, una sección se recicla al absorbedor, similar al que teníamos ahorita, y la otra se lleva a un condensador. Esta corriente tiene una temperatura de 88.8 grados centígrados. La entrada del absorbedor contiene una válvula cuya expansión provoca una presión de salida de 0.038 bars. La corriente que viene del evaporador contiene agua a 27.8 centígrados y una fracción de vapor de 0.81 como la de ahorita, ¿no? A razón de 6.18 mol por segundo. Estos son mezclados para entrar al absorbedor cuya temperatura de salida es 52 grados centígrados. Esta corriente es llevada nuevamente a la bomba para suministrarse al generador y repetir el ciclo, ¿no? Entonces vamos a simular el proceso de absorción sin las etapas de evaporador, sin el condensador, y vamos a encontrar el calor removido por el absorbedor y el calor removido por el generador, así como la potencia de la bomba. Entonces tenemos que simular el ciclo de refrigeración por absorción, pero ya le agregamos una etapa más. Ahorita simulamos, pues según, ¿no? Simulamos el absorbedor, no nos dio, pero vamos a simular ahora el absorbedor y el generador, sin condensador y sin evaporador. Entonces, en otras palabras, es mochar este proceso así, 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 así y así. Nada más la parte superior. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Voy a cerrar DWSim. A ver, a veces DWSim no me hace caso. Le dices, ciérrate y no se cierra, ¿no? Entonces, vamos a poner esto. Vamos a crear nuevo. Sería bromuro de litio y agua. El proceso o el paquete de propiedades debe ser QProp. Eso está bien.
Y vamos a estar manejando ahora presión en bares. No creo que nos alcance el tiempo que nos queda de clase para manejar todo el proceso, ¿verdad? Pero vamos a adelantarle un poquito para verlo el próximo martes. Por cierto, a los que entraron tarde, les dije que hay tarea, ¿no? Tienen tarea para el próximo viernes. Para el viernes 16 de abril para entregarlo. ¿Ok? Las dos cosas. Entonces teníamos un flujo molar de mol por segundo y temperatura de centígrados, presión de bares. ¿Cuántos bares? Muy bien, entonces el proceso va a ser como este diagrama de flujo. De hecho, hasta lo puedo hacer chiquito aquí para ver, pues hazme caso, para ver cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces, vamos a poner la corriente, vamos a hacer el mismo absorbedor que hicimos ahorita. Pero sería mejor o sería más conveniente simular la entrada de la bomba. Tenemos una bomba, el texto nos empieza a decir de la bomba. Entonces vamos a poner una bombita, que sería la bomba que va a presurizar la corriente que viene hacia, de salida del absorbedor hacia el generador. Entonces tenemos la corriente de la bomba. Y luego estoy leyendo el texto, ¿no? Aquí uno tiene que leer el texto y encontrar la solución del ejercicio al mismo tiempo que va vaciando las cosas en el diagrama de flujo. Entonces nos volvemos a decir, tenemos un sistema de generación de vapor, en donde la corriente de salida de la bomba tiene una temperatura de 104. Entonces la corriente de salida de la bomba es la que vamos a tener como entrada. Sí, va a ser esa, ¿no? Entonces, el generador. ¿Cómo vamos a modelar el generador? Eso es a lo que quería llegar. ¿Cómo vamos a modelar el generador? El generador tiene una entrada y tiene dos salidas. Una entrada, dos salidas. Una salida sale en fase vapor y la salida contraria sale en fase líquida. Quiere decir que nosotros podemos simular el generador con un proceso flash, un separaorgas líquido. Entonces, de la bomba, de la salida del absorbedor, viene al generador y luego ese generador es un proceso flash que tiene un intercambio de calor. Entonces, la salida del líquido va a un absorbedor y la salida del absorbedor va hacia la bomba. Vamos a seguir acá. Dijimos que el absorbedor va a ser un tanquecito de separación. El tanquecito de separación sería MSTR2. La salida serían estos dos. Entonces, esta salida, la del vapor, aquí hay que ver muy bien dónde vamos a considerar el intercambio de calor. Porque una sección de aquí, que es la líquida, se recicla a la válvula, ¿no? Que es lo que estábamos viendo en las últimas clases. Digo, en las primeras clases que empecé a ver ciclos. Entonces, esta sección se recicla a la válvula y esta parte se debe de ir a un intercambiador de calor, porque si vemos el texto, nos dice que se suministra al calentador 293 kilowatts al entrar, ¿no? Entonces, no es cierto, es a la entrada. Y una sección se recicla de absorbedor, que es la sección líquida, y la otra se lleva a un condensador, que es la sección superior, el vapor.
Vapor se lleva al condensador para que se condense. Entonces, a la entrada nosotros vamos a tener antes, después de la bomba, ¿no? Un heater, un intercambiador de calor, que es simplemente un calentador. Tenemos una entrada y la salida es MSTR2. Ok, muy bien. Pues este lleva al condensador, ¿no? Y le voy a llamar así, al condensador. En este proceso no vamos a simular el condensador. Y este, no lo voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Pero va una válvula aquí abajito. Ándale. Entonces, la válvula va a la MSTR4 y va a la salida de la MSTR6, ¿no? La válvula nos lleva a qué operación del proceso de enfriamiento nos lleva, estamos aquí, ¿no? Este generador. Esto lleva al condensador. Y ahora estamos en la válvula. La válvula lleva al absorbedor, que el absorbedor es un mixer, como el que hicimos ahorita. Un mixer de dos corrientes, que esas dos corrientes van a mezclar con un intercambio de calor y van a llevar la salida del mixer a la bomba. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Vamos bien todavía. Entonces, tenemos este proceso de intercambio de calor. Va a llegar una corriente al absorbedor. Perdón, sí, el absorbedor es el absorbedor. Un mixer, ¿no? Entonces, esta es la de reciclo. Que viene de la válvula. Pero al mismo tiempo, ¿de dónde viene la otra corriente que entra al absorbedor? Viene del evaporador, ¿no? Pero nosotros no vamos a simular la etapa del evaporador. Nada más vamos a simular estos dos. Sin condensador y sin evaporador. Para eso, entonces yo tengo que declarar una corriente de masa que no tiene ciclos. Y vamos a ver cómo al ratito, cómo vienen las corrientes de esto, ¿no? Entonces, esta es la salida. Esta es una entrada. La rotamos 180 grados para que se vea bonito. Esto viene del evaporador. Del evaporador. Y este sí es un reciclo, ¿no? Porque la salida del absorbedor se calienta, o más bien tiene la capacidad de remover calor. Tiene la capacidad de remover calor. Y esa capacidad de remover calor, ahora sí, esto sí se va a reciclar con la bomba, ¿no? Entonces ahora sí conecto lo de la bomba, que es el 5. Ups, está. Y bueno. Entonces aquí yo voy a poner la operación lógica de reciclo, no, todavía no la voy a poner. Entonces, más o menos así sería nuestro diagrama de flujo sin considerar el evaporador y el condensador. Nomás nos queda declarar entonces todos los grados de libertad. ¿Ok? Vamos a declararlos. Vamos a ver cómo es la corriente que entra a la bomba, ¿no? Entonces, vamos a leer otra vez todo el texto. Y esto es lo que lleva un ratillo, ¿no? Entonces, la, la corriente que viene del evaporador, eso nos dice la corriente que dice del evaporador. Esos son los datos de esa corriente. Entonces dices, para entrar al absorbedor cuya temperatura de salida es 52
grados centígrados. Entonces nosotros tenemos que simular primeramente la corriente. Es que aquí es claro, ¿no? Que en el generador nosotros tenemos que suministrar calor. Ese es el hit 01. Voy a ponerle el nombre de generador. Y ese generador tiene que remover 293. Son muchos datos, ¿verdad? Entonces, pues, no lo estoy proyectando. Ese es el generador. Lo estamos quitando. Bueno, entonces la corriente de la bomba tiene esa temperatura, una composición molar de 0.81 de agua y lo restante ajá. A entrar al generador se suministra un calentamiento de, ajá, y otra se recicla al condensador. Esta corriente tiene una temperatura de 88 grados de salida. Y la entrada del absorbedor contiene una válvula de expansión que provoca la presión de salida de 0.038. Entonces la presión de salida 0.038 bares. La corriente de entrada del evaporador nos dice que la corriente que viene del evaporador contiene agua, es agua pura. Y tienen los datos de 27.08, 27.8, fracción de vapor de 0.81, temperatura y fracción de vapor 0.81. Ajá. Y viene a una tasa de 6.18 moles por segundo. Ok, esa corriente ya quedó. Esta pues se tiene que calcular con todo lo demás. Entonces esto viene así. Este nos dice que la corriente de entrada del... A ver, dice, la corriente que viene, el evaporador contiene agua, tas, una porción de tal, mezcladas para entrar al absorbedor, cuya temperatura de salida es de 52. Entonces, la temperatura de salida del absorbedor es 52. Perfecto. Entonces, nos faltan agregar corrientes de energía y nos falta agregar la corriente de entrada. Pero eso lo vamos a hacer el martes, que ya lo saturé tanto de WSIM.